Estimados alumnos, en el día de hoy vamos a abordar lo que es el tema de los pasivos contingentes. Hemos visto a lo largo de auditoría 1, auditoría 2 y en esta parte de la auditoría 3 estamos ya concluyendo, digamos, lo que es el proceso de auditoría. Veamos desde la parte inicial, que era la elaboración de cartas, carta de oferta técnica y económica, la carta compromiso. Después elaborábamos lo que era el contrato de auditoría para pasar luego a lo que son los cuestionarios de control externo, los programas de auditoría, fruto de la planeación total de la auditoría. Y después ya entrábamos a la parte de papeles de trabajo con cédulas sumarias, cédula analítica, cédulas subanalíticas y veíamos entonces lo que es pruebas de control, pruebas sustantivas, pruebas de detalle de saldo a las cuentas que conforman los estados financieros de una empresa. Entonces, ya hemos visto a lo largo de todas las auditorías cómo llevar a cabo el proceso de una auditoría de estado financiero. Entonces, en la parte final de la auditoría, lo que vamos a revisar son los pasivos contingentes, los compromisos que tienen que ver con la parte más que todo legal de una empresa. Y aquí nos podemos apoyar en quienes manejan esta parte. Puede ser una firma de abogados, puede ser un abogado independiente, quien sea el encargado de tratar todos estos temas de la empresa. El pasivo contingente vamos a empezar por definir lo que es una posible obligación futura ante una entidad externa por un importe desconocido. Buenas tardes, Isaac. Buenas tardes. Hola, ahora se escucha. Sí, fíjate que ahí tú reinicié. Parece que eso era tan sencillo como reiniciar la máquina. Ah. Es que yo fíjate que nunca la apago, por eso se me daña la batería. Siempre la tengo, no sé cómo le llaman, hibernando, algo así. Entonces, no era de Zoom el problema. No, porque fíjate que pasé desde ayer con el problema hoy en la mañana y se me ocurrió reiniciar la máquina y ya se compuso. A veces son cosas sencillísimas. Sí. Estamos viendo ya lo que es digamos, la parte final del proceso de auditoría. Entonces, ya vimos toda la parte inicial, que eran las cartas, la elaboración de carta de oferta técnica y económica, la carta compromiso, el contrato de auditoría. También veíamos la parte de la planeación de la auditoría, los cuestionarios de control interno, también los programas de auditoría para cada una de las áreas. Y también ya veíamos lo que era la parte de estudiar cada una de las cuentas que conforman los estados financieros de una empresa. Entonces ahí aplicábamos primero los procedimientos analíticos y después las pruebas sustantivas para cada una de las cuentas. El día que yo llegue, que será la semana después de Semana Santa, que vamos a presenciar la semana, entonces ahí yo ya voy a dejar el trabajo, digamos, de una auditoría completa, más o menos completa, digamos, un resumen de lo que hemos visto para irla trabajando poco a poco. Entonces, a esa empresa nosotros le vamos a aplicar todo lo que hemos aprendido hasta aquí. Comenzar con las cartas, con el contrato, con los cuestionarios de control interno, con los programas de auditoría y después ver los estados financieros de esa empresa y estudiarle algunas cuentas, pues no,
porque digamos que tengo información de dónde trabajaba en la empresa y la información que tengo, digamos que tampoco es completa. Y en algunos casos, a esa información le puse algunos cambios, obviamente. Va a ser bastante real, un 90%, digamos, de la información con la que vamos a trabajar es real. Y tal vez un 10% ahí yo le acomodé para que nosotros veamos algunos ajustes. Obviamente hay alumnos que cuando yo le pongo este caso me dicen, profesor, si usted se equivocó en varias cosas. Pues sí, en algunos casos ustedes van a encontrar algunos errores míos, pero en otros casos yo puse esos errores porque al final de nada nos serviría que revisemos una información donde todo está bien. No, lo que yo necesito es que ustedes sepan encontrar errores. Por eso en esa empresa vamos a trabajar lo que es a revisar las cuentas, las conciliaciones bancarias. En eso tengo todas las conciliaciones de todo el año. Allí pueden ustedes ver algunos errores, realizar ajustes. En la información de los activos fijos, bastante información, digamos, es real. Otra ahí es acomodada, pero lo que pretendemos es ver el proceso en una empresa, pues, y completo, digamos, porque como yo les he comentado, que donde trabajaba es una firma de abogados que actualmente está todavía, y entonces ahí la contabilidad es pequeña, porque los ingresos son todo lo que se facturaba por servicios legales, algunos servicios contables que también se facturaban, y teníamos la carga entonces no teníamos costo de venta ni nada por el estilo. Y nuestro segundo gran grupo en el estado de resultados eran o son los gastos. Y el mayor grupo eran gastos administrativos donde se pagaba la planilla, el agua, la energía, el internet, cualquier servicio externo que nos brindaba un profesional, como en el caso que les comentaba que teníamos o ellos tienen un informático que para cualquier problema con las computadoras a él se acudía, entonces venía un pago. También en la parte por ejemplo, asesoría, porque digamos que la jefa necesitaba, no dominaba todos los temas de abogacía, sino en algunos temas en los que ella sentía y debilidades se contrataba a otros abogados. Entonces ahí teníamos una parte de servicios externos. Pero así eso lo voy a explicar una vez que presente el caso. Que mejor lo hacemos de forma presencial. Pero ya lo vamos a comenzar a trabajar para que nos dé tiempo, obviamente, de terminarlo, sacarlo con el cuatrimestre, a la par de ir viendo ya la finalización de la auditoría. En este caso, que ya estamos, digamos, con la parte final de lo que es la documentación o las cuentas en los estados financieros, lo que vemos es la revisión de pasivos contingentes y compromisos, que los pasivos contingentes es una posible obligación futura que puede perjudicar o no perjudicar, sino alterar los montos en los estados financieros. Entonces ahí vamos a ver que puede ser la existencia de un pago futuro potencial a una entidad externa o el daño a algún otro activo, incertidumbre acerca del monto de pago o daño futuro y algún evento o eventos futuros que resolverán el resultado. Entonces, pasivo contingente se refiere a un pago que puede tener la empresa a futuro, pero que puede incidir en los estados financieros que vos estás auditando. Entonces, contingencia tiene que ver con eso de que puede o no puede suceder. De ahí viene la palabra. Un ejemplo que reúne estas tres condiciones sería una demanda legal. Entonces la empresa, podemos ahí asociarlo a que la empresa está, o sea, la demandaron y ya sabemos que las demandas dilatan mucho tiempo, sobre todo por efectos de juzgado. Bueno, eso ya va al efecto del juzgado de cómo va a ir resolviendo toda la demanda, cuánto se va a tardar. Digamos que no está en manos de la empresa.
ese tipo de situaciones. Entonces, ¿qué pasa con esa demanda? Que, por ejemplo, la perdés. Entonces tenés que retribuir económicamente a otra empresa o a una persona, según quien te demanda. ¿Y eso qué incidencias puede tener en los estados financieros de la empresa? La incertidumbre de pago puede variar de extremadamente probable a sumamente improbable, porque ya decimos que puede pasar, no puede pasar. ¿Qué probabilidades tenemos? Ya para esto vamos a ver que nos manda a hablar directamente con los abogados. Es lo que les decía. Vamos a ver quiénes tratan estos temas para la empresa que estás auditando, porque puede ser que ellos lo traten con una firma de abogados, como hacían los diversos clientes con los que nosotros manejábamos en la firma, que le trabajábamos a varias empresas y para esas empresas nosotros éramos sus abogados. Entonces, lo manejan con una firma o lo manejan con un abogado independiente. Lo primero que debemos de saber es con quién maneja el cliente o la empresa que estamos auditando estos temas y después acercarnos. Por ejemplo, nosotros en la práctica, ¿cómo se daba en la práctica? Los clientes que teníamos, por ejemplo, que los auditaba KPMG, que KPMG a nosotros nos mandaba un correo electrónico donde nos pedía la información legal de esos clientes. Entonces venía mi jefa, hacía todo el informe y después nosotros físicamente lo íbamos a dejar a KPMG. En ese informe, que voy a poner un ejemplo ahí, a la hora voy a subir, se indicaba toda esta parte, pues, de qué litigio, en qué litigios o qué demandas estaba la empresa en ese momento. Entonces, esto se da en la práctica, siempre se va a dar en la práctica. Entonces, si es una firma, igual acudís a la firma de abogados para que ellos te indiquen toda la información legal que está transcurriendo para esa empresa. Y hay empresas pues que obviamente no tenían ningún litigio, ninguna demanda, y eso es lo que se refleja dentro de ese informe. Si no hay, se pone que no hay, y si hay, obviamente ahí se va a enumerar todas las demandas que tiene la empresa, porque puede que vos demandes a alguien o que te demanden a vos. Las dos situaciones pueden pasar. Entonces, toda esta parte es muy importante, o sea, siempre lo van a tratar, los auditores siempre van a tratar este tema. Cuando se efectúa la revelación apropiada de una contingencia en los estados financieros por medio de una nota al pie, esta debe describir la naturaleza de la contingencia hasta el grado en que se conoce y la opinión de los asesores legales o de la administración. Entonces, para todo este tipo de contingencia o pasivos contingentes que tenga la empresa, por lo más fácil es asociarlo con una demanda. Entonces, esa información vos la tenés que incluir como una nota a los estados financieros correspondiente a los pasivos. Entonces, ahí dice que tenés que incluir la nota con la información exacta de cómo está el proceso y qué opinión tienen los asesores. Porque si tenemos una demanda, obviamente los abogados nos van a indicar que cómo va el proceso, y en todo caso el abogado también te va a decir cuántas son las probabilidades que tenés de ganar o perder esa demanda. Entonces ahí toda esta información la vas a poner como una nota a los estados financieros. Hay ciertos pasivos contingentes que causan considerable preocupación al auditor. Y aquí vemos algunos de ellos, como litigios pendientes por infracción de patente. Aquí vemos cuando decimos con las marcas y las patentes. Cuando vos tenés un negocio, tu nombre comercial, obviamente lo tenés que inscribir en el registro de la propiedad intelectual que esté en Managua, y una vez inscrito ya nadie puede usar ese nombre. En el caso de que una empresa
ponga el mismo nombre de tu empresa, entonces ahí lo demandas y aquí ya tenemos un pasivo contingente. Igual con las patentes. Cuando fabricas productos y entonces ese producto que está fabricando lo tenés que ir a patentar igual al registro público de la propiedad intelectual, es esa institución encargada de registrar todo lo que son las marcas, los nombres comerciales, las patentes, porque aquí ya sabemos que puede dar origen a una demanda. Controversias con respecto a impuestos sobre la renta. Bueno, ahí sería en el caso de sustitutiva. Y aquí puede ser efecto de una auditoría de la DGI, algún reparo de impuestos, porque los reparos de impuestos yo les comentaba, o no sé si les comentaba a ustedes, pero en ese caso vos podés apelar, por ejemplo, en el caso de multas. Entonces ahí viene todo un proceso que digamos que se asemeja a una demanda, pero ya no es demanda, pero podemos asemejarla pues a un proceso donde tenés que, el Código Tributario te permite pues apelar ante la DGI, después ante la Corte. Y entonces en ese lapso de tiempo vos todavía no tenés definido si vas a pagar todo el monto o vas a pagar menos en el caso de que tenga a favor. Porque siempre la empresa, obviamente, cuando pasa o transcurre una auditoría de la DGI y viene un reparo, como el caso que yo les comentaba con la constructora donde trabajábamos, que ahí se vino una auditoría de la DGI en el 2014 y después vino un reparo de 2 millones de córdobas. Obviamente el dueño no es que va a decir, voy a pagar estos 2 millones de córdobas. No, sino que vino un proceso de apelar, que yo tengo la razón, que al final transcurre mucho tiempo y obviamente la empresa está buscando no pagar los 2 millones, sino pagar menos, pero al final va a haber una orden que te va a mandar a pagar todo o te va a mandar a pagar menos, pero obviamente tiene que venir una orden de la Corte Suprema de Justicia al final. Garantías del producto, pueden haber aquí documentos por cobrar descontados, garantías por obligaciones de terceros y saldos sin utilizar de carta de crédito pendiente. Aquí nos dice en esta figura que nos muestra el libro, cómo podría ser, dice, esa nota o esa información de un pasivo contingente. Dice que existen varios procesos judiciales y reclamaciones pendientes contra la empresa y su subsidiaria consolidada. La opinión de la administración de la compañía, con base en información disponible en la actualidad, es que el pasivo final, si es que existe, resultante de dichos litigios y reclamaciones, no afectará materialmente la posición financiera consolidada o los resultados de las operaciones de la organización y sus subsidiarias consolidadas. La compañía ha acordado garantizar el reintegro de 14 millones que un banco prestó a varias corporaciones afiliadas en las que la empresa tiene un interés minoritario. Entonces, este es un ejemplo de una nota a los estados financieros sobre un pasivo contingente. Y aquí nos dice, pues, que según la información que se tiene, no va a, el resultado de ese litigio no va a afectar la posición financiera ni los resultados de operaciones de la empresa. Entonces, digamos que esta es la forma de presentar una nota a los estados financieros sobre la existencia de un pasivo contingente, que por lo general va a ser, digamos, el tema más común, va a ser una demanda, porque por lo general las compañías, en la práctica se ve pues que las compañías tienen demanda. O sea, en la práctica yo veía, por ejemplo, que la mayoría de los clientes tenían algún tipo de demanda. Algunos obviamente no tienen nada, entonces no va esta información, pero siempre, como les decía anteriormente, en el caso de que el auditor siempre va a cumplir con el procedimiento de pedir información legal a los abogados o a los asesores legales, puede ser una firma legal
o puede ser un abogado independiente. Siempre se va a pedir la información y siempre, digamos, la información que necesitamos obtener acerca de los aspectos legales de la empresa que estamos auditando, lo debemos de saber de parte de los abogados. Entonces, los abogados por escrito nos tienen que decir que si la empresa tiene demandas, tiene litigio o no tiene ninguna causa legal. Los estándares de auditoría son muy claros en cuanto a que es la administración, no el auditor, el responsable de identificar y decidir acerca del tratamiento para los pasivos contingentes. O sea, en caso de demanda, como auditor vos no tenés nada que ver, sino que es la administración, obviamente la gerencia de esa empresa, la que tiene que ver de qué forma va a tratar en este caso, un pasivo contingente de una demanda legal. Es poco práctico para los auditores en la mayoría de las auditorías descubrir contingencias sin la cooperación de la administración. Obviamente que la administración ya sabemos que es la que va a manejar todita la información de la empresa y quién mejor que ellos para darnos información acerca de todo lo que tiene la empresa. El objetivo de los auditores al verificar los pasivos contingentes es evaluar el tratamiento contable, identificar en la medida de lo posible cualesquier contingencias que aún no sean identificadas. Entonces, obviamente, si la administración, por ejemplo, está trabajando con sus abogados, en el caso de contingencias de este tipo, va a saber todas las demandas que tiene la empresa y se supone que se está reuniendo con los abogados para saber cómo van avanzando esos procesos legales. Y puede que, bueno, en el caso de que la administración no esté al tanto, actualizado con los temas legales, vos como auditor, por medio de la información que le solicitas a los abogados, te vas a dar cuenta. Entonces ahí algunas diferencias las puedes encontrar tal vez porque el administrador o el gerente no está actualizado en cuanto a toda la parte legal de la compañía. También existen los compromisos, los cuales pueden consistir en las compras de materia prima o el alquiler de instalaciones a determinado precio, contratos para vender mercancías a un precio fijo, planes de gratificaciones, planes de reparto de utilidades y pensiones, acuerdos de regalías y partidas similares. En un compromiso, la característica más importante es el acuerdo de comprometer a la empresa a una serie de condiciones fijas en el futuro. Entonces aquí vemos que no es un pasivo contingente, sino es un compromiso que tiene la empresa con alguien externo como, tengo un compromiso con un proveedor de comprar materia prima el año 2022. O tengo un compromiso de que tal vez vamos a ampliar la empresa y alquilar instalaciones el año que viene. ¿Qué es lo importante que estamos viendo aquí? Que la auditoría, hemos visto en el transcurso de las auditorías que estamos revisando saldos finales, que estamos revisando el periodo sujeto a examen, pero aquí también vemos que el trabajo del auditor va más allá y está viendo también esas situaciones futuras, pero ¿por qué las está viendo? Porque si alguna de esas situaciones van a tener incidencia sobre la información actual que vos estás examinando. Entonces, por eso es que aquí estamos hablando de pasivos contingentes y de los compromisos. ¿Qué tanto pueden afectar como veíamos, la posición financiera o el rendimiento financiero de la empresa? Esos eventos futuros. Aquí nos dicen algunos procedimientos de auditoría utilizados en la búsqueda de pasivos contingentes. O sea, ¿qué puedes hacer como auditor para buscar esas contingencias que pueden pasar a la empresa? La lista no incluye todas las posibilidades y cada procedimiento no necesariamente se debe desarrollar en cada auditoría. Ya sabemos que como en todos los procedimientos, como en todas las pruebas, procedimientos de auditoría, podemos utilizar algunas o todas o no todas, todas o no todas. En este caso, los procedimientos
serían investigar con la administración la posibilidad de contingencia. Ya sabemos, decíamos anteriormente que quién mejor que la administración que maneja toda la información de la empresa. Entonces, en una entrevista con la administración, nosotros podemos investigar cuáles son esos pasivos contingentes que pueden ocurrir. Y entonces ahí tenemos, por ejemplo, tan fácil como la parte legal, ver si la empresa ha sido demandada en este tiempo, este periodo, o demandó a alguien. Por lo regular, las preguntas a la administración no son útiles para descubrir la falla intencional en la revelación de contingencia existente, pero si la administración ha pasado por alto cierto tipo de contingencia o no comprende la forma plena o no comprende de forma plena los requisitos de contabilidad para su revelación, la investigación puede ser fructífera. Entonces aquí lo que necesitamos es esa información para incluirla como nota a los estados financieros. Al término de la auditoría es común que se le pida a la administración que formule una declaración por escrito como parte de las cartas de declaración, en el sentido de que está consciente de que no existen pasivos contingentes. Entonces, como cuando vos haces una entrevista y al final, una vez que obtuviste las respuestas, pedís que esa persona a quien esté entrevistando te firme, digamos, para que vos te quedes con un respaldo de que efectuaste y la información que obtuviste, y se supone que vos no vas a sacar de contexto lo que te dicen. Entonces ahí digamos que lo más práctico es hacerlo de esa forma. Si vas a hacer una entrevista a la administración y obviamente llevas un documento y al final pedís que te firme la persona a la quien estás entrevistando. Revisar los informes internos del año en curso, de los años anteriores del funcionario del fisco en relación con los pagos de impuestos. Aquí, para lo que les decía de la parte de impuestos, también podemos ver algunas reparaciones, algunas demandas o auditorías por los que ha pasado la empresa en relación a la parte de la DGI. Y en relación a pago de impuestos, lo más común es lo que les comentaba acerca de reparaciones, que esto va a llevar un proceso y mientras concluye ese proceso va a estar ahí esa contingencia de pagar o no pagar. Y para esto vas a buscar pues esa información sobre la empresa, a ver si ha pasado por estos procesos o no. Revisar las minutas del consejo directivo de los accionistas en busca de indicios de litigio y otras contingencias, porque por lo general digamos que en una demanda, para temas de demanda se tienen que tratar bajo juntas directivas, juntas de accionistas, y entonces vos en el libro de acciones, en el libro de actas, podés revisar a ver si ha habido alguna reunión de socios y se han hablado este tipo de temas como de demandas, litigios u otra contingencia. Analizar los gastos legales correspondientes al periodo auditado y revisar la factura y estados de cuenta de asesores legales en busca de indicios de pasivos contingentes, en especial de litigio y evaluaciones fiscales. Otra cosa muy importante, aunque vos pidas información a los abogados, también puedes ver la parte económica o de gasto de cuánto se les ha pagado y por qué se le ha pagado. Porque por lo general, si vos le pagás, le sacás un cheque o un fee mensual al abogado, entonces el abogado ahí te va a incluir cuáles temas son los que ha tratado. Entonces ahí podés ir revisando en los gastos todos los montos que se le han pagado al abogado y por qué se le han pagado. Entonces ahí te puedes dar cuenta de algunas demandas que se han llevado a cabo sobre las que ha cobrado el abogado y ver pues de qué tema se trata. Obtener una carta de cada abogado importante que lleve a efecto servicios legales del cliente, donde informe de la condición que guardan los litigios pendientes o otros pasivos contingentes, lo que hablábamos y vamos a ver también más adelante de la carta del abogado, que yo les decía cómo se trataba en el caso, en la firma de abogados de que yo trabajaba, que manejábamos la parte legal de varios clientes que son empresas
y en este caso las firmas auditoras, nosotros nos mandaban a pedir toda la información legal para esa empresa y entonces ahí en el informe que se mandaba estaba incluir todos los litigios, la demanda, todos los procesos legales en los que estaba en ese momento pasando la empresa. Entonces esa es una forma fácil de obtener toda esta información y viendo que quiénes son los abogados que trabajan para la empresa o como les decía, que también puede ser un abogado independiente, puede ser una firma, puede ser un abogado independiente. Revisar la documentación de auditoría para detectar cualquier información que indique una contingencia, por ejemplo, confirmaciones bancarias, pueden indicar cuentas corporadas descontadas, garantías de préstamo. Entonces, para este tipo de temas también tenemos a los bancos para obtener información, examinar cartas de crédito pendientes a la fecha de balance, obtener una confirmación de saldo usado y no usado. Después nos habla sobre la evaluación de pasivos contingentes conocidos. Si el auditor concluye que existen pasivos contingentes, se debe evaluar la importancia del pasivo potencial y la naturaleza de revelación en los estados financieros. El pasivo potencial es en algunos casos lo bastante bien conocido como para incluirse en los estados financieros como un pasivo real. Entonces ahí puede ser que en una demanda, que por ejemplo el abogado nos da la información de que se va a perder y vos tenés que pagar, entonces ¿qué tanta información podés tener como para decir ese monto yo lo tengo que provisionar como un pasivo que lo voy a pagar? Porque yo ya estoy casi completamente seguro que esa demanda la voy a perder y que yo voy a pagar esa cantidad de dinero. En otros casos, la revelación puede ser innecesaria si la contingencia es sumamente remota o inmaterial. O en el caso que vos decís, la gané, o el abogado te dice, hay un 90% de que ganamos, un 95, un 99. Entonces ahí no es necesario que incluya ningún ajuste sobre un pasivo o una provisión de pago. Con frecuencia el despacho de auditores obtiene una evaluación separada del pasivo potencial hecha por sus propios asesores en lugar de confiar en la administración o sus abogados. El abogado del cliente es un defensor del mismo y con frecuencia pierde la perspectiva al evaluar la factibilidad de perder el caso. Eso pasa mucho porque digamos pasa en la vida real. Cuando, por ejemplo, vos pedís información al abogado y el abogado, estás con una demanda y el abogado te dice vamos a ganar, pero tal vez él mismo es consciente de que va a perder. Entonces en este caso ahí puede pasar este tipo de temas. Cuando se pierde la perspectiva, digamos, el abogado, porque en muchos casos pasó en la vida real, lo miré yo pues en la práctica que tal vez mi jefa decía vamos a ganar, pero ya se sabía que íbamos a perder por una cuestión de que obviamente entran muchas cosas como que puedes perder el pago o se supone que hasta que no esté la sentencia digamos no está la certeza de que perdiste, pero obviamente el abogado sabe si va a ganar o va a perder de acuerdo a todas las pruebas, obviamente que se han presentado, que digamos que es lo importante en un juicio o una demanda, la cantidad y la calidad de las pruebas que se presentan. Procedimientos de auditoría para buscar compromisos desconocidos. Por lo general, la búsqueda de compromisos desconocidos se efectúa como parte de cada área auditada. Por ejemplo, el verificar las operaciones de venta, ahí vamos a buscar los compromisos, que es la otra parte que veíamos. Si puede haber un compromiso de venta, entonces lo buscamos por medio de la venta. En forma similar, buscamos los compromisos para las compras de materia prima. El auditor también debe estar alerta ante la posibilidad de detectar compromisos al estar leyendo los contratos y los archivos. Entonces vamos, como auditores, digamos, vamos a pedir todos los contratos, los cuales están firmados por la empresa y ahí podemos ver algunos compromisos que se tengan sobre futuras compras o sobre futuras ventas. Interrogatorio a los abogados.
un procedimiento importante en el que se basan los auditores para descubrir litigio y demanda en contra, conocida en contra del cliente, es la carta de los asesores, lo que les explicaba que hacíamos en la vida real. El auditor confía en la experiencia del asesor legal de los asuntos legales del cliente a fin de proporcionar una opinión profesional relacionada con los resultados que se esperan del litigio y el monto probable del pasivo, incluyendo los costos del juicio. Aquí, digamos que en lo que es de provisionar monto en relación a demanda, ya la sabemos en el caso de, porque las demandas tienen un monto de dinero. Entonces me demandan por un millón de pesos. Yo ya sé que el monto de la demanda que voy a perder en el caso de perderla y que tendría que pagarla. Pero también lo que sabemos o lo que con respecto a los juicios, también cuando perdés, pagas los costos. Entonces, ahí digamos que ya tenés montos sobre los cuales provisionar. No es algo, digamos, que desconoces completamente, sino que ya conoces porque las demandas tienen un monto. También es probable que el asesor legal sepa de los litigios pendientes y demandas que la administración haya realizado. Entonces vemos las dos partes que les decía. Puede que la empresa haya hecho demanda o que le hayan hecho demanda de ambos lados. Como práctica general, muchos despachos de auditores analizan los gastos generales para todo el año y hacen que el cliente envíe una carta cuestionario estándar a cada abogado con el que el cliente ha estado involucrado en el año en curso del anterior y cualquier otro abogado que haya sido contratado ocasionalmente. Entonces aquí veíamos la parte de quién va a trabajar, quién trabaja la parte legal del cliente. Pueden ser un abogado, pueden ser varios abogados, pueden ser una firma. En el caso de que existan varios abogados con trabajos independientes uno del otro, entonces a cada uno de ellos hay que mandarle carta para saber si han transcurrido algunas demandas y cómo están los procesos. La carta estándar del abogado del cliente se debe preparar en papel, en membrete, y firmarse por uno de los funcionarios de la compañía. Una lista que incluye litigios pendientes amenazantes, demandas firmes y no firmes o evaluaciones en las que el abogado se ha visto involucrado. La administración por lo regular prepara esa lista, pero la administración puede requerirle al abogado que la prepare. En este caso, en la parte de nosotros éramos los que elaborábamos los litigios pendientes o las demandas firmes o no firmes en las que tenían nuestros clientes. Entonces, esta parte se trabaja obviamente de parte del abogado. Una petición de que el abogado proporcione información o comentarios acerca de la situación de cada cuestión. Entonces demanda 1, cómo va el proceso, hasta dónde está, demanda 2, demanda 3 y así sucesivamente. La información deseada incluye la acción legal que el cliente piensa tomar, la probabilidad de un resultado favorable, un cálculo del importe o alcance. Es lo que decíamos, que también tiene que indicar que cómo va y cuáles son las probabilidades, qué probabilidades hay de ganar o de perder. Una solicitud de identificación de cualquier acción legal pendiente o amenazante no listada o una declaración de que la lista del cliente está completa. Aquí, digamos, el cliente no nos mandaba lista, sino que nosotros elaborábamos la lista del cliente. Una declaración del cliente en la que se indique al abogado que tiene la responsabilidad de informar a la administración sobre un asunto legal que exija su revelación en los estados financieros y que le responda directamente al auditor. Si el abogado decide limitar la respuesta, las razones para hacerlo también se deben de incluir en la carta. Entonces aquí se pide que los abogados traten fielmente todos los temas en los que está afectada la empresa, porque obviamente esta es la información que necesita el auditor para poder determinar qué es pasivo contingente, qué puede incluir como pasivo contingente y qué no. Y aquí ya tenemos, digamos que aquí la piedra de la información la tienen los abogados y son ellos los que tienen que proporcionar toda esta información a los auditores.
para determinar si vamos a registrar pasivos contingentes o simplemente, como decíamos, no vamos a registrar en el caso de que no vayan a afectar, porque digamos que la relación directa con crear pasivos contingentes es que vayan a afectar los estados financieros de la empresa. Si no afectan ni la situación financiera ni el rendimiento financiero de la empresa, entonces no vamos a crear ningún pasivo contingente. Y para esto es la información importante que nos brinden los abogados de cómo están todos los temas legales de la empresa. ¿Alguna pregunta? No, profe. Oliver, abogado. No, profe. Entonces aquí vemos que los abogados de la empresa o los abogados que ven todos los temas legales de la empresa, de cierto modo tienen una importancia en lo que es el trabajo de auditoría, porque ellos tienen toda la información legal de la empresa y ese pasivo contingente, ¿qué es eso? Que puede ocurrir a futuro, que puede tener alguna incidencia en los estados financieros, obviamente que vos estás examinando, revisando. Alumnos, hay una asignación pasada que la voy a abrir, que tiene que ver con que dice, bueno, esta es la actividad 1, que voy a abrir porque no se ha completado. Dice que usted es el responsable de la auditoría a Bernal Manufacturing Company y se centra en las cuentas de operaciones. El auditor a cargo evalúa el riesgo de control para todos los ciclos como bajo, basado en las pruebas de control. No hay riesgo inherente importante. En consecuencia, dice que usted, usted decide que el énfasis principal al auditar las cuentas de operaciones será la utilización de procedimientos analíticos. El cliente preparó un programa de las principales cuentas del estado de resultados donde se comparan los totales del año previo con el actual. El auditor a cargo completó la última columna del programa de auditoría, el cual incluye explicaciones de las variaciones que se obtienen. Ahí vamos a ver el programa completo. Nos piden que examinemos el programa y escribir un memorándum al auditor a cargo que incluye crítica y tema de interés sobre los procedimientos de auditoría desarrollados y preguntas que debe resolver el destinatario. Evaluar las explicaciones de las desviaciones que ha proporcionado el personal. Mencione cualquier explicación alternativa a la que se le dé. Indique cuáles desviaciones son de significado especial para la auditoría y cómo cree que debe responder a ella en términos de procedimiento. Pero si vemos, el ejercicio lo único que nos da es un procedimiento analítico de los estados de resultados de 2 años para la empresa y ahí vemos a la par la cantidad de la variación, el porcentaje de variación y a la par una explicación del cliente. Entonces, lo que sencillamente quiero es que hagan un análisis de este papel de trabajo o de este programa en relación a qué ven ustedes, qué ven más significativo en el caso de las variaciones y esa explicación que está allá a la par, que si ustedes la ven lógica o no la ven lógica. O sea, eso es más que todo, porque aquí pide un montón de cosas, pero lo importante es revisar este procedimiento analítico que está aquí. Digamos que esa es la tarea, revisar el procedimiento analítico, más que fijarse en todo lo que pide. Siento que pide mucho y no tienen tanta información. Esto es de libro. pero la verdad es que mire como que pide mucho y no hay tanta información suministrada como para hacer todo lo que pide. Entonces simplemente lo que ustedes hagan es un análisis de ese procedimiento analítico, obviamente un análisis de las variaciones de las cuentas del estado de resultados,
porcentaje y ahí la explicación que hizo la persona que elaboró el papel de trabajo. Esa es la pasada. Solo el análisis hagan de eso. Ahora hay una nueva que es sobre el tema de hoy. Entonces, igual el día que lleguemos a la universidad, ahí la vamos a analizar entre todos. Obviamente, primero entregan, después analizamos, pero yo siempre tomo en cuenta para calificar las opiniones allá cuando estamos en clase. Esta está más fácil, la de hoy, porque está 100% en el tema que abordamos. Dice primero que la auditora Elizabeth Johnson ha terminado la auditoría de documentos por pagar y otros pasivos de Bailey River y ahora planea realizar una auditoría de los pasivos contingentes y compromisos. Entonces pide distinguir entre pasivos contingentes y los compromisos y explicar por qué ambos son importantes. Lo que te está pidiendo en otras palabras es cuál es la diferencia entre pasivos contingentes y los compromisos. Y todo está en el texto. Explicar por qué son importantes. Identificar 3 procedimientos útiles de auditoría para descubrir pasivos contingentes, que acabo de explicar una lista de muchos procedimientos para descubrir. Entonces, todo lo sacan de ahí. Y dice que en la auditoría de Marco Corporation el 31 de diciembre de 2019 existen las siguientes situaciones. No se han efectuado asientos en los registros de contabilidad en las siguientes partidas. Marco, dice Corporation, ha garantizado el pago de intereses con bonos con garantía hipotecaria de años de una empresa filial. Los bonos en circulación suman 150,000 con intereses pagaderos al 5% anual con vencimiento 1 de junio y 1 de diciembre de cada año. Esta filial emitió los bonos el 1 de diciembre de 2017 y todos los pagos por intereses han quedado satisfechos por esta compañía, con excepción del pago que se venció el 1 de diciembre de 2019. Acuérdense que la auditoría va del 1 al 31 de diciembre de 2019. Este pago dice que está vencido. Marco Corporation indica que él pagará el interés en mora el 15 de enero del 2020, el año siguiente. Durante el año 2019 se nombró a Marco Corporation como la parte demandada en un litigio por daños presentados a Dalton Company a causa de un incumplimiento de contrato. Ya sabemos que por ahí también hay demandas por incumplimiento de contrato. La sentencia judicial fue adversa, fue en contra para Marco Corporation y se le otorgó a Dalton una compensación por daños por 40,000. En el momento de la auditoría, el caso estaba presentado en una Corte Superior de Apelaciones. El 23 de diciembre de 2019, Marco Corporation declaró un dividendo para acciones comunes de 1,000 acciones con valor nominal de 100,000 de sus acciones comunes, pagadera el 2 de febrero de 2020 a los accionistas comunes registrados al 30 de diciembre de 2019. Aquí nos dice definir pasivo contingente. Otra pregunta del material, simplemente definir. Después nos dice que describa los procedimientos de auditoría que usted utilizaría para investigar cada una de las situaciones. Entonces también se apoyan de los procedimientos que están descritos en el material. Y por último dice que de haberlo, describa la naturaleza de los asientos de ajuste o revelación que usted haría para cada una de estas situaciones. Entonces cada una de estas 3 situaciones ustedes las van a analizar en relación de que si son un pasivo contingente o no son un pasivo contingente. Para, obviamente, si son un pasivo contingente, necesitan un asiento de ajuste o una nota al estado financiero de ese año. Entonces, ahí está bastante sencilla esta asignación que tiene que ver con el tema de hoy, que son los pasivos contingentes y los compromisos, que no es más que ver. Contingencia se refiere a las situaciones que pueden pasar a futuro y que pueden incidir en los estados financieros de la empresa. Entonces, pueden incidir, no pueden incidir. Veamos un poco de cuándo sí, cuándo no, cuándo es necesario, y si inciden,
Entonces ahí ya sabemos que vamos a crear un pasivo contingente que obviamente se va a traducir en hacer un ajuste. Entonces ahí es ver esas tres situaciones y si requieren un ajuste o no, y por lo tanto si son un pasivo contingente o no son un pasivo contingente. ¿Preguntas? No, profe, ahí estamos claros. Entonces, de todos modos, el día que lleguemos, ahí vemos la respuesta y debatimos acerca de las dos tareas. Profe, ¿Sí? fíjese que el primer trabajo yo ya lo hice, el de auditoría, lo estaba viendo, el que estaba mencionando el memorándum. Y como vi, pues había poca información, pero con la variación me guía bastante. Ajá. En el trabajo, profe, el trabajo que miré que me hace falta es el de auditoría interna. Es que fíjese que a mí no me aparecían todas las clases porque yo pagué la matrícula después. Entonces en clase me aparecía solo contabilidad bancaria y yo creo que era metodología la otra. No me aparecían todas las clases, por eso no lo había enviado, profe. Entonces voy a abrir todas las tareas, porque están vacías casi todas, casi nadie ha enviado nada. Así abrí la de niñas también, la otra clase. Sí, Sí, porque hay problemas pues que los alumnos no podían ingresar y ver las tareas. Voy a abrir las fechas. Igual de esta para que la abordemos en clase. está bien, profe. Hasta ahí llegamos por hoy. Cualquier consulta me escriben. Buenas tardes a todos. Dele, profe, gracias. Igual. Buenas tardes.